Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero y se encuentre muy bien desde donde sea que nos esté sintonizando en esta tarde de noticias. Y para usted el día de hoy como primer punto traemos nazismo, que para contextualizar, tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, Alemania quedó devastada, humillada y sumida en una profunda crisis económica y moral. Bajo este contexto, un hombre llamado Adolf Hitler se unió a un pequeño partido político, el Partido Obrero Alemán, que más tarde adoptaría el nombre de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o mejor conocido como Partido Nazi. Para 1923, Hitler encabezó un fallido golpe de Estado conocido como el Putsch de la Cervecería, por el cual fue arrestado y condenado. Durante su encarcelamiento escribió su autobiografía Mein Kampf, o mejor conocido en español como Mi Lucha, publicada para 1926. En este libro, Hitler plasmó una visión nacionalista, racista y expansionista. Defendía la idea de una raza aria superior, la conquista del llamado espacio vital en el este de Europa y la necesidad de eliminar lo que consideraba razas inferiores. Hitler salió de prisión en 1924 y continuó dentro del partido nazi, que comenzó a ganar cada vez más apoyo durante los años 1931 y 1932, gracias al descontento popular y la crisis económica. La población, desesperada por la estabilidad, vio en él una figura salvadora. El 30 de enero de 1933, el presidente von Hindenburg nombró a Hitler canciller de Alemania. Desde ese puesto, Hitler aprovechó cada oportunidad para convertir el país en una dictadura de partido único, eliminando libertades políticas y consolidando el control absoluto del Estado. En 1934, en la Noche de los Cuchillos Largos, también conocida como la Operación Colibrí, Hitler eliminó a sus rivales internos y ganó el apoyo del ejército. Poco después abolió la presidencia y se proclamó Führer del pueblo alemán. Con Hitler en el poder comenzó la etapa más cruel de la historia alemana, el Holocausto. Desde 1933, el régimen nazi implementó políticas discriminatorias contra judíos, gitanos, polacos, comunistas, homosexuales y otros grupos considerados indeseables. Se crearon guetos para aislar a estas poblaciones y posteriormente campos de concentración para prisioneros políticos y enemigos del régimen. Tras la invasión de Polonia en 1939, el sistema se expandió hacia los campos de exterminio que empezaron a operar entre 1941 y 1942. En estos lugares, millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas, víctimas de la llamada Solución Final, el plan nazi para exterminar a los judíos de Europa. Ahora bien, dentro del círculo del mal que gobernaba la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, podemos encontrar a personajes como Adolf Hitler, de origen austriaco, cabo durante la Primera Guerra Mundial y líder absoluto del Tercer Reich. Además de él, estaba Heinrich Himmler, el segundo hombre más poderoso del régimen, jefe de la SS y principal responsable de la Solución Final. Junto a ellos, ni más ni menos, Joseph Goebbels, ministro de propaganda, maestro en manipulación psicológica y oratoria. Su poder de convencimiento logró que la población alemana aceptara gradualmente la discriminación y la violencia. Albert Speer, arquitecto de confianza de Hitler y posteriormente ministro de armamento encargado de la producción bélica. Rudolf Höss, comandante del campo Auschwitz, responsable directo de miles de muertes. Joseph Mengele, el temido ángel de la muerte, quien realizó experimentos inhumanos con prisioneros. Reinhard Heydrich, uno de los principales planificadores de la Solución Final. Ahora bien, el nazismo no solo empleó la fuerza militar, sino también tácticas psicológicas de manipulación masiva. La propaganda nazi, dirigida por Goebbels, presentó los campos de concentración como centros de reeducación y convenció al pueblo alemán de que los judíos eran responsables de los males del país. Dentro de los campos, los prisioneros eran sometidos a procesos de deshumanización, despojándolos de su identidad, rapándolos, quitándoles la ropa y asignándoles un número. Vivían bajo terror constante, tortura, hambre y miedo, lo que destruía su voluntad y facilitaba el control absoluto. Además, los nazis fomentaban la división interna entre los prisioneros impidiendo la unidad o resistencia. Durante el régimen nazi
Se violaron de manera sistemática los derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, un trato digno y el pensamiento libre. Las violaciones, torturas y asesinatos eran comunes tanto en los campos como en el frente de batalla. Ninguna norma ética o moral fue respetada. Nos adentramos ahora en uno de los periodos más largos y autoritarios del siglo XX, el franquismo, el régimen que gobernó España desde 1939 hasta 1975 bajo el mando del general Francisco Franco Bahamonde. Durante casi 4 décadas, el país vivió bajo una dictadura que controló la vida política, social y cultural de los españoles, suprimiendo las libertades civiles en nombre del orden, la religión y la unidad nacional. El origen del franquismo se remonta a la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, un conflicto que dividió al país entre dos bandos, el republicano, defensor de la democracia y el progreso, y el sublevado, encabezado por el general Franco, que buscaba imponer un régimen autoritario y tradicionalista. Tras 3 años de una guerra devastadora con cientos de miles de muertos y un país en ruinas, Franco y los nacionalistas salieron victoriosos. Presentaron su triunfo como una cruzada destinada a restaurar la fe católica, el orden y la unidad nacional frente al comunismo, el liberalismo y las ideas progresistas. Las corrientes psicológicas modernas o críticas fueron censuradas, mientras que la psicología se utilizó para corregir conductas desviadas, como el pensamiento comunista, las ideas liberales o el feminismo. En algunos casos, los disidentes eran internados en instituciones psiquiátricas bajo el pretexto de padecer trastornos mentales vinculados a su oposición política. El control mental y moral fue un pilar del régimen. La obediencia no solo se imponía por la fuerza, sino también desde la mente. El principal exponente del franquismo fue, sin duda, Francisco Franco Bahamonde, quien concentró los cargos de jefe del Estado, del Gobierno y del Ejército. A su alrededor se destacaron varios colaboradores y arquitectos del régimen, entre ellos Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y ministro clave en los primeros años del franquismo, impulsor de la alianza con la Alemania nazi. José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, cuyo pensamiento inspiró la ideología nacional sindicalista del régimen. Luis Carrero Blanco, mano derecha y sucesor designado por Franco, símbolo de la continuidad del franquismo hasta su muerte en 1973 tras un atentado. El capitalismo es un sistema socioeconómico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en el libre ejercicio económico, donde la competencia, la oferta y la demanda determinan el rumbo de las sociedades. El capitalismo tiene sus raíces entre los siglos XV y XVI, cuando Europa comenzaba a salir del sistema feudal. El comercio internacional, los descubrimientos marítimos y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, cambiaron por completo la manera de entender la riqueza. El sistema se consolidó en el siglo XVII, especialmente en Inglaterra, con la expansión de la industria textil, que impulsó la producción en masa y la acumulación de capital. Con el tiempo, el trabajo artesanal fue sustituido por el trabajo asalariado y los talleres se transformaron en fábricas. Durante el siglo XVIII, la revolución industrial marcó el inicio del capitalismo moderno. Máquinas, fábricas y grandes centros urbanos definieron una nueva era de producción y consumo. En una sociedad capitalista, las relaciones económicas se basan en 2 pilares fundamentales. Primero, el sistema salarial, donde los trabajadores venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y segundo, el sistema de precios, que regula la producción y el consumo según la oferta y la demanda. Así, las personas consumen en función del dinero que generan dentro del mercado laboral. Este mecanismo permite el crecimiento económico, pero también genera desigualdades sociales entre quienes poseen por los medios de producción y quienes solo poseen su fuerza de trabajo. El filósofo y economista alemán Karl Marx analizó el capitalismo desde la perspectiva crítica. Según su teoría, este sistema se divide en 2 grandes clases sociales: la burguesía, propietaria de los medios de producción como fábricas, tierra, capital, tecnología, y es beneficiaria directa de las ganancias. Y la segunda clase es el proletariado, formado por los trabajadores que venden su tiempo y fuerza laboral para sobrevivir. Marx consideraba que esta relación era desigual y que el capitalismo contenía dentro de sí las semillas de su propia crisis, al concentrar la riqueza en unos pocos y generar la explotación en muchos. Sin embargo, mucho antes de Marx, otro pensador fue el que sentó las bases del pensamiento capitalista moderno. Se trata de Adam Smith, filósofo y economista escocés considerado el padre de la economía moderna. En su obra, La riqueza de las naciones, de 1776, Smith defendió la idea de que el libre mercado, impulsado por el interés individual, puede beneficiar al conjunto de la sociedad,
Su famosa metáfora de la mano invisible describe cómo, al buscar su propio beneficio, cada persona contribuye de manera indirecta al bienestar general, sin necesidad de una intervención estatal excesiva. Para Smith, la libertad económica y la competencia eran los motores del progreso. Con el paso de los siglos, el capitalismo se expandió por el mundo, adaptándose a distintas formas. Desde el liberalismo clásico, que promueve mercados libres y mínima intervención del Estado, hasta el capitalismo industrial y el capitalismo financiero actual, basado en corporaciones multinacionales, bancos y tecnología. Hoy el capitalismo sigue siendo el modelo predominante, enfrentando nuevos desafíos éticos, ecológicos y sociales en la era global. El capitalismo, con su luz y sus sombras, ha sido el motor de la economía moderna, impulsando el progreso tecnológico y la globalización, pero también generando profundas brechas sociales. Comprender su historia es esencial para entender el presente y pensar en el futuro. Un futuro donde la economía está al servicio de la humanidad y no al revés.